Buenas noches a todos. Ya saben que soy su amiga Shirley aquí con ustedes. El día de hoy vamos a comenzar fortaleciendo nuestra identidad. Nuestra identidad es importante tenerla bien firme, fuerte. Los valores humanos y la identidad que uno tiene, a veces uno no sabe cuál es tu identidad. Entonces, vamos a fortalecer en estas clases, que van a ser todos los miércoles, vamos a fortalecer la identidad como pueblo judío. Vamos a conocer un poquito de nuestras raíces, vamos a conocer un poquito de nuestra vida y de nuestro pasado, tocando un poquito de historia, adentrándonos un poquito a la Torá, vamos a meternos y profundizar en algunas cosas. Vamos a fortalecer siempre nuestra identidad y los valores. ¿Por qué? Porque está escrito que nosotros debemos de ser luz para todas las naciones. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a fortalecer. Y vamos a empezar fortaleciendo y conociendo un poquito de nuestras raíces. Entonces vamos a ver que el pueblo judío, que nosotros somos el pueblo judío, quienes han dado el significado más profundo en la historia. Hay muchos pueblos que han dado historia y significados profundos en la historia, pero son recientes y no nos se van al pasado. Sin embargo, nosotros estamos registrados en la historia desde mucho tiempo atrás. Los judíos siempre han buscado el significado profundo a la vida, a la historia. Y ese significado más profundo puede encontrarse ¿dónde? En la Torá. La Torá misma es lo que nos da el significado a la vida como un pueblo. Vamos a ver y vamos a examinar una historia que ocurrió cerca del siglo más o menos 18 antes de la era común, aproximadamente en el año, hace 3.700 años. ¿Cuál es esa historia de el que encabeza el judaísmo? De nuestro patriarca Abraham, Abraham Avinu. Vamos a ver, por ejemplo, Abraham, cuando apareció de repente en la Torá. No nos hablan nada de su infancia, no nos hablan nada de su vida. De repente, cuando aparece, cuando ya tenía 75 años. Y es una de las figuras más importantes de la historia judía. Y la Torá nos dice nada, no nos menciona nada de su juventud, no nos menciona nada de su niñez. Solo de repente nos enteramos de su historia cuando ya es un anciano. ¿Y la Torá? ¿Qué pasa? A la Torá no le interesa darnos todos los detalles de la vida de Abraham. Solo le importa la historia como una enseñanza de lecciones importantes para la vida. Antes que nada, antes de ser un libro de historia, no nos equivoquemos, porque no es un libro de historia. Es un libro sagrado de la vida. Es un libro sagrado de la vida judía y del mundo entero. Vamos a silenciar micrófonos. Y del mundo entero. Por consiguiente, se enfoca en la información básica que necesitamos saber. No nos enfoca en detalles, como las historias de los escritores y de los historiadores que te platican y los escritores como, no sé, Dickens y ellos, muchos escritores te explican y te dan detalles que si la rosa roja y las espinas y los tallos y todo. Pero acá no, la Torá es de pocas palabras. Se enfoca en la información básica que necesitamos saber. Al respecto de los primeros libros de la Torá, hay muy poca evidencia directa de sus personajes. Sin embargo, hay una enorme cantidad de evidencia indirecta o circunstancial. Nombres, lugares, contratos comerciales, contratos de matrimonio, patrones migratorios, así hay muchas cosas, nos dan lugares y cosas así, muy enfocado en muchas cosas. Es una enorme cantidad de información y en la Torá ha sido confirmada ya arqueológicamente, cada vez se descubren más y más y más. Recuerda que lo mismo aplica en la arqueología como en las cortes de justicia, te dicen las cosas así, tal cual. ¿Pero qué?
No hay, la falta de evidencia no significa que no pasó. O sea, el que no hayan encontrado el camello de Abraham Avinu no significa que no haya tenido camellos, ¿verdad? O que no haya tenido una silla para montar. De hecho, hay una cantidad de evidencias muy circunstanciales que afirman la historia básica de la Torá. En resumen, la Torá no es un libro de historia y nos equivocaríamos diciendo que es un libro de historia. Pero contiene historias, sí contiene historias, contiene cultura, contiene enseñanzas y es la forma ideal de aprender los patrones de la historia. Entonces vamos a ver, los actos de los padres son una señal para los hijos. Ese es un dicho que dijo Nachmanides. Los actos de los padres son una señal para los hijos. ¿Por qué? Porque quedan como herencia. Este es un dicho judío muy conocido y Nachmanides no fue el único que lo dijo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver en un nivel microcósmico, dentro de las historias de la Torá, en Bereshit, en Génesis. En la Torá vemos que lo que pasa a los ancestros le va a ocurrir también a los hijos. Es un nivel increíble de las personalidades e interacciones de los antepasados, los patriarcas, las matriarcas. Son un modelo a seguir para toda la historia judía y la humanidad. Para eso es que tenemos que poner especial atención qué es lo que ocurre en la fase inicial de la Torá. Porque esa parte inicial de la Torá, ahí es donde están todos los patrones para la vida y los valores de nuestra nación. Y ahí tenemos que poner énfasis en copiar esos patrones para aprender. Para aprender, corregir errores y ser siempre mejor. Además, debemos de recordar que nosotros, el pueblo judío, es el pueblo sobreviviente más antiguo del mundo. Y dado que ha sido esparcido por todo el planeta y estamos en el Galut, estamos en la diáspora, cuando nos adentramos en la Torá e historia del pueblo judío, aprendemos también toda la historia de la humanidad. Y vamos a ver por qué. Es un excelente marco para la historia mundial. Entender la historia del pueblo judío y la nación del pueblo judío significa construir un amplio conocimiento de la historia del mundo en general. Y vamos a entender por qué. Ahora bien, no podemos apreciar la historia judía ni la de ningún otro pueblo sin entender el contexto en el cual se desarrolla. Vamos a conocer un poco de la historia general del mundo en el que nació Abraham Avinu. En el mundo que creció el primer judío. Vamos a ver. Conozcamos un poco de su historia. Conozcamos un poco en el contexto en el que se desarrolla. Vamos a ver qué es lo que pasa. La historia en general de los pueblos no surge de la nada. De eso hay que ver de dónde nacen. Todos los pueblos tienen algo, tienen un surgimiento. Vamos a ver, antes de mirar acerca de Abraham, primero debemos de analizar el lugar que ocupa Abraham en el mundo en su tiempo. O sea, en la historia de su momento, ¿en qué lugar vivía? Entonces vamos a ver, Abraham aparece, ¿cuándo aparece? Él aparece en un periodo de tiempo conocido como la Edad de Bronce Media. Aproximadamente estamos hablando del siglo XVIII, antes de la Era Común. Eran las primeras civilizaciones, estaban caracterizadas por el metal que más utilizaban. La Edad de Bronce Media en el Oriente Próximo incluye un periodo más o menos de tiempo entre el año 2200 antes de la Era Común hasta el año más o menos 1550 de la Era Común. La civilización humana comenzó en el Oriente Próximo, en la Mesopotamia.
que es donde Abraham Avinu nació, nuestro patriarca nació ahí. Cuando decimos civilizaciones, estamos hablando de gente viviendo junta en organizaciones sofisticadas. No estamos hablando de simples asentamientos de cazadores con arco y flecha y las cuevas y las cavernas, no. Estamos hablando de pequeños grupos de que ya estaban civilizados, ya eran organizaciones sofisticadas, no eran simples asentamientos de cabañitas, no, ya eran organizaciones. Desde una perspectiva judía, la capacidad de expresarse, tanto escribiendo como hablando, personifica la esencia del ser humano. Aprendemos en Bereshit, Génesis 2:7, que cuando Hashem creó el primer ser humano, Adán Arishon, respiró un aliento de vida dentro de sus fosas nasales, le insufló un aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Nefesh Hayá, un alma viviente. La frase en hebreo, le Nefesh Hayá, alma viviente, según el Targum Onkelos, del traductor Onkelos, en Génesis 2:7, también puede ser traducida como un alma parlante, un alma que habla. De las dos primeras civilizaciones que se desarrollaron, Egipto es singular porque está rodeada por desierto y por eso es prácticamente inaccesible. Por eso duró tantos años. Egipto es una civilización que perduró cerca de 3,000 años. Para la supervivencia de una civilización, eso es un periodo de tiempo impresionante, muy, muy grande y largo. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivió tanto tiempo? ¿Por qué duró tanto tiempo? Porque gracias a su aislamiento, era una civilización difícil de invadir, porque ¿dónde estaban? Estaban en medio de lugares donde eran difíciles de llegar. Hacía falta a los griegos, específicamente Alejandro Magno, para acabar con Egipto, y entonces se convirtió en una colonia griega. La Mesopotamia no tenía tales defensas, no tenía esas defensas naturales de la naturaleza. Era un inmenso llano en medio de dos de las más grandes rutas de migración de muchísimos pueblos antiguos. Cualquier conquistador que salía de Asia o Europa ponía su pie ahí, tenía que pasar ahí. Es ahí donde Abraham Avinu se asentaba, puso su tienda de campaña y ahí recibía a toda la gente y les daba de comer y les mostraba quién era Hashem y les enseñaba a agradecer a Dios y enseñaba que solamente había un Hashem, porque ahí todo el mundo era idólatra y él les mostraba quién era el verdadero Hashem. La zona no tenía defensas naturales, no había montañas, no había desiertos y era una tierra fértil muy deseable. Egipto era al revés, estaba rodeado de todas esas cosas que no podía ser llegada. Entonces vemos que la tierra en esta parte del mundo cambió de manos muchas veces, que hubo en ella una gran cantidad de civilizaciones, asirios, babilonios, persas, romanos, griegos y luego, por supuesto, los musulmanes. En ese turbulento lugar es donde comienza nuestra historia como el pueblo judío. En el corazón ¿de qué? De los ríos Tigris y Éufrates, en la cuna de la civilización. Era el sitio lógico para que comenzaran las civilizaciones en términos de cultura y agricultura. Es ahí donde se comienza y la travesía de Abraham Avinu. Es ahí donde aparece Abraham. Y que si su destino era cambiar el mundo, él tenía que estar en el centro de la civilización. Nuestra historia comienza en la antigua Mesopotamia. O sea, Abraham Avinu ahí se desarrolla. Y ahí empieza la historia del pueblo judío, de nuestro pueblo. Como mencionamos antes, toda la historia de la Torá es una guía para el futuro. Las primeras partes de la historia judía revelan un patrón. Por eso tenemos que poner especial atención en todo lo que ocurrió en este periodo de tiempo con sus personajes, ya que son el prototipo
para los eventos que han forjado nuestro pueblo, el pueblo de Israel. También los primeros protagonistas en Bereshit, en Génesis, son el modelo de la naturaleza colectiva del pueblo judío a través de la historia. Por eso mismo, el personaje de la Torá más importante de entender y más que hay que poner énfasis, que ahí fue lo que nos forjó, es Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. Por eso vamos a llamarle a Abraham el prototipo judío. Él personifica todas las características de la personalidad judía, sus fuerzas, su misión, su iniciativa, idealismo, están reflejados en todas las generaciones de los judíos que le siguieron desde entonces hasta nosotros, hasta las próximas generaciones. Entonces vamos a poner atención en este punto. Abraham fue uno de los más grandes buscadores de la verdad de todos los tiempos. Famoso ¿por qué? Por su bondad, por su hospitalidad, por el atributo que describe realmente la esencia de lo que fue Abraham y por consiguiente de lo que es el pueblo judío, de lo que somos nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el atributo más importante? La motivación. Escuchen esto, amigos. La motivación. No nada más la bondad, la hospitalidad, no nada más todo eso. La motivación. La motivación. ¿Saben qué pasó? Mantenerse aislado en contra de todos, en contra de todo el mundo por miles de años, dedicarse con absoluta convicción a la causa máxima de perfeccionar el mundo, de ser mejores. Eso requiere un carácter y un valor, como dicen, pantalones, ¿no? Requiere tener unos pantalones bien puestos. ¿Por qué? Porque necesitas absoluta convicción a la causa máxima de perfeccionar el mundo, de elevarte, de trascender, de apegarte a Kadosh Baruj Hu. Eso fue lo que es un rasgo que caracterizó a la personalidad de Abraham Avinu. Y eso lo vemos, esa manifestación la vemos en cada generación del pueblo de Israel. Eso lo vemos en cada generación de nosotros como judíos. Desde Abraham Avinu en adelante, vemos ese idealismo. Es una motivación inquebrantable de cambiar el mundo en la personalidad colectiva de nuestro pueblo como judíos. Es por este motivo que los judíos hemos sido históricamente extremadamente competentes, hemos estado a la vanguardia de casi todos los avances, causa o movimiento social importante de la historia. Los judíos no solo hemos sido premiados con numerosos premios de los premios Nobel, o sea, sale la cifra conforme a toda la generalidad, somos demasiados, conforme a todos. O sea, realmente las contribuciones intelectuales hemos liderado movimientos tales como el comunismo, el socialismo, el feminismo, los derechos civiles, los sindicatos laborales, hasta las series de Netflix y hasta las películas y hasta Hollywood y Bollywood, todo. Hay un profesor de filosofía llamado Ernest van den Ham. Él dijo, fíjense esto qué bonito, ante la petición de enumerar una lista de los hombres que más han denominado pensamientos del mundo moderno, muchas personas eruditas nombrarían ¿a quién? A Freud, Einstein, Marx, Darwin. De estos cuatro, solamente uno no es judío. En un mundo donde los judíos son un número porcentaje pequeñitito de la población, ¿cuál es el secreto de la desproporcionada importancia de que los judíos han tenido en la historia y en la cultura occidental? Los judíos han inventado más ideas y han hecho que el mundo sea más comprensible por más tiempo y por más gente que cualquier otro grupo.
lo han hecho indirectamente siempre, involuntariamente y ciertamente no de manera concertada, pero no por eso de una manera perceptible. Los Yehudim no continúan sintiendo el yugo, la tarea y la misión moral de ser judíos. El mantenerse como tales y para sorpresa, ser despreciados, ser perseguidos y a veces odiados por el resto del mundo, de negarse a convertirse a otra cosa. Los judíos se pueden autodenominar humanistas o ateos, socialistas o comunistas. Incluso pueden detestar el judaísmo y ahora negarlo, y en términos científicos, pero rara vez se niegan a llevarlo. No renuncian a ser judíos, incluso cuando tratan conscientemente de hacerlo y se alejan de la comunidad y se casan o cambian sus nombres y se casan con no judíos y hacen todo para negar su judaísmo. A pesar de todo, se mantienen conscientes de esto y aunque lo repudien, se aferran a él porque no lo pueden reprimir, pero lo manifiestan sintomáticamente. La conciencia de su judaísmo es compartida por otros, simplemente porque su negación es muy ambivalente. Inconsciente o no, al menos una parte de todo judío no quiere desistir de su judeidad. La respuesta a la de Van Hang se basa en el entendimiento de la personalidad de Abraham. Si la Torá es nuestro paradigma de historia judía y si Abraham es el modelo para las futuras generaciones judías que somos nosotros, entonces debemos prestar especial atención a las primeras descripciones de Abraham en el libro de Bereshit. Examinando, únicamente vamos a examinar el capítulo 12, las primeras oraciones, los primeros versículos. Podemos identificar muchos patrones radicales y únicos que caracterizan la historia del pueblo judío y que es nuestra identidad y que nosotros tenemos que tener fijos y seguros de lo que es. Y pongan atención increíble a lo que dice. A lo mejor hemos mencionado esto en algunas clases, pero vean qué interesante. En Génesis 12:1, Hashem le dijo a Abraham, Lech lecha me'artzeja, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hashem, en lugar de llenar el texto de Torah como páginas de detalles, como lo dijimos anteriormente, trivialidades y narrativas, está limitada al mínimo esencial de información relevante que necesitamos saber. Entonces la pregunta es, ¿por qué Hashem escatima tanto en la palabra y enfatiza en la orden? Sepárate por completo, no solo de tu tierra, sino de tu lugar de nacimiento y de tu casa, de tu padre. Vamos a ver, si creciste en una casa específica por un cierto tiempo, ese lugar siempre será un hogar para ti. Será parte de ti y lo extrañarás con añoranza y pensarás en él cuando piensas en tu casa, no importa dónde hayas vivido, después cuán cómodo hayas estado, siempre vas a recordar aquel lugar con añoranza como tu hogar, como lo que fue tu crecimiento. Siempre recordarás la primera como tu hogar, siempre. Hay una conexión profunda, porque ahí te arraigaste, porque ahí creciste. Entonces Hashem, ¿qué hace? Le dice a Abraham, sepárate en el nivel emocional más básico. Hashem está diciéndole a Abraham, pongan atención, a todos nosotros nos está diciendo también. Así como le dijo a Abraham, como nosotros somos parte de él y toda su esencia, toda esa filosofía, toda esa esencia de Abraham viene hasta nosotros. Entonces también nos está diciendo a nosotros, ¿qué nos dice? Aléjate completamente y ve en una dirección diferente. Hashem está embarcando a Abraham en una travesía que no es simplemente física, es una travesía personal, es una travesía a través de la historia que será diferente a cualquiera otra persona, a cualquiera otra nación. Abraham se va a convertir
en el padre de una nación única, en un destino único. Y eso nos dice en Deuteronomios 23:9. ¿Qué nos dice ahí? Dice, una nación que permanece aislada y no es reconocida entre las demás. Escuchen esto, y eso es lo que pasa. ¿Quién quiere reconocer al pueblo de Israel? Al contrario, nos quieren borrar, no nos quieren reconocer, y está escrito en Deuteronomios, en Números, 23:9. ¿Qué dice? Una nación que permanece aislada y no es reconocida entre las demás. Como ya mencionamos, vemos que en este concepto de los judíos como nación única se manifiesta y aplica constantemente durante toda la historia a Israel el día de hoy, hasta el día de hoy. Este es el primer aspecto único de la historia judía, de nuestra historia como nación, como nuestra identidad. Entonces tenemos que buscar y aprender de todo esto. Vean qué lindo. En esta primera oración ya vimos que Hashem no solo le ordena a Abraham dejar su tierra natal, sino también dejar un lugar y dirigirse a otro pedazo de tierra. En particular a otro, que más adelante, ¿cuál fue? Fue conocido como Canaán, como la tierra de Israel. Esta es la primera promesa de tierra a Abraham y a sus descendientes. Desde ese punto en adelante vemos que hay una relación especial entre la tierra de Israel y los judíos. En ese segundo aspecto único de la historia judía. Entonces, tenemos nosotros un enlace con la tierra de Israel. O sea, nuestra alma ya está enlazada ahí con la tierra de Israel. Entonces, vamos a ver el tercer aspecto único de la historia judía. Lo vemos también en el siguiente versículo, que fue en Génesis 12:2, que Hashem le dice a Abraham, te convertiré. Escuchen la palabra, te convertiré. Aseleja le goy gadol. Te convertiré en una nación grande, en una gran nación. Aseleja le goy gadol. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición. Esto lo voy a dividir en 3 partes. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición. Este versículo expresa la promesa de que Hashem estará activamente involucrado durante toda la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Nos va a convertir. Quiere decir que está con nosotros día a día convirtiéndonos, ¿no? Día a día nos está convirtiéndonos en una gran nación. Día a día nos está metiendo, día a día convirtiéndonos en una gran nación. Así es. Entonces, en el siglo, vamos a ver qué interesante, en el siglo XVII, cuando Luis XIV pidió a Blaise Pascal, el gran filósofo del iluminismo francés, le pidió una prueba sobre la existencia de lo sobrenatural, ¿qué creen que dijo? Es increíble. Él respondió, el pueblo judío, su majestad, le está pidiendo una prueba de algo sobrenatural y él trae al pueblo judío como algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque conocía la historia del pueblo judío. Se dio cuenta que para sobrevivir hasta el siglo XVII, el pueblo judío traspasó todas las leyes de la historia. ¿Puedes imaginar lo que diría ahora, viendo que los judíos llegamos hasta el siglo XXI, en el año 2020? La historia judía es que es un fenómeno sobrenatural. Hemos llegado aquí hasta el siglo XXI, hasta el año 2020, a través de todo lo que hemos pasado en la historia. El pueblo judío nunca debería de haber existido. Vamos a pensar y retroceder en el tiempo. La esposa de Abraham era estéril. Aparte también, ya al final de su tiempo, Abraham y Sara eran viejos.
ya era viejo, sí, Sara era estéril. El pueblo yehudí, nosotros nunca debíamos de haber comenzado. Nunca hubiéramos nacido. Abraham tenía más, era más viejo todavía. Deberían ellos dos de haber muerto sin hijos. Su misión había muerto con ellos, pero no fue así. Desde ahí ya es un milagro. O sea, desde que el pueblo de Israel se concibió con Abraham Avinu, ya es un milagro. Desde ahí ya somos un milagro. Entonces, fíjense qué interesante. Muchas personalidades reconocidas en el mundo se han dado cuenta de la historia del pueblo judío, que es única y que viola todas las leyes naturales de la historia. Y entonces el profesor Nicolás Berdyaev, filósofo ruso, en 1874, 1948 vivió, él escribió, su destino, el de los judíos, está demasiado impregnado de metafísica, de cosas mágicas, como para ser explicado, ya sea en términos materiales o históricos. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y admirable que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una pertenencia, por una predeterminación especial. La supervivencia de los judíos, su resistencia a la destrucción, su resistencia a las condiciones absolutamente peculiares y el rol desventurado que jugaron en la historia, todo eso apunta a las particularidades y misteriosas bases de su destino. O sea, todos lo ven como algo mágico, como algo que no puede existir. Lo metían en la computadora y dice error. No existe el pueblo de Israel. Con toda su historia no existe. De esta manera aprendemos que el pueblo judío nació de una manera milagrosa y ha sobrevivido durante toda la historia de manera milagrosa, dejando atrás incluso a los imperios más poderosos. Las cosas que les ocurren a los judíos no les ocurre a otros pueblos. Esto es porque los judíos somos una nación con una misión única, con una historia única, una nación que tenemos un papel tan esencial, un rol esencial, que no se nos permite desaparecer. Vivir por 2000 años como una nación sin una tierra propia no es normal. Es único en la historia humana. Y restablecerse como tierra natal en un lugar que fue tuyo hace más de 2000 años, tampoco es normal. Y lograr todavía la independencia, tampoco. ¡Qué increíble! No tiene precedentes en la historia humana. No es concebible, o sea, no se entiende. Es algo milagroso. El cuarto aspecto y único de la historia judía es encontrado en la segunda mitad de la oración que vimos anteriormente, en el Pasuk, que dice, y serás una bendición, y serás una bendición. Pongan atención, esta pequeñita nación yehudí, que nunca debió haber existido y que ciertamente no debía haber podido sobrevivir, impactará profundamente a toda la humanidad. Somos tan chiquititos que casi ni nos vemos en el mapa y en algunos mapas ni siquiera se ven, ni siquiera nos ponen. ¿Y cuánto ruido hacemos? Mucho ruido hacemos. O sea, es increíble. Vamos a impactar profundamente a toda la humanidad. Este punto se refiere a lo que ya fue mencionado, la misión única de Abraham Avinu y sus descendientes como una luz para las naciones. Esa es nuestra identidad, amigos. Debemos de ser como Abraham Avinu, una luz para las naciones. Más de 3700 años después del nacimiento de Abraham, no cabe duda que el mundo ha sido bendecido profundamente por nosotros. Las palabras de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo, insisto en que los hebreos han hecho más
para civilizar a los hombres que cualquier otra nación. Son la nación más gloriosa que jamás haya habitado en esta tierra. Las han dado las religiones a 3/4 del globo y han influenciado los aspectos de la humanidad en mayor medida y más alegremente que cualquier otra nación antigua o moderna. Podemos ver el impacto increíble y positivo que los Yehudim hemos tenido en el mundo. Lo más básico de todos es que los Yehudim hemos aportado valores que ahora están relacionados con la democracia. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son los valores de la Torá, los valores de nuestros ancestros, los valores de nuestros patriarcas, los valores de la Torá, el respeto por la vida, la justicia, la igualdad, la paz, el amor, la educación, la responsabilidad social, el cuidado por el medio ambiente, el amor por los animales, y podríamos nombrar más y más y más y más. Y número 5, en Génesis 12:3 nos dice, Bereshit 12:3 nos dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Aquí Hashem le está diciendo a Abraham que él y sus descendientes, que somos nosotros, todos los Yehudim, estaremos bajo su protección. Por eso vivimos milagrosamente, porque Akadosh Baruj Hu nos firmó el pacto que nos protegerá. Vivimos bajo su sombra, bajo su protección. Y a los imperios y a las naciones de los pueblos que son buenos con los Yehudim, les va a ir bien. Y a todos los imperios y las naciones y los pueblos y a la gente mala, como vimos a Chávez que maldijo al pueblo de Israel y se murió, digo, hasta el fondo de mis entrañas, y se murió del cáncer de sus entrañas, así fue. Todo el que maldice el pueblo de Israel le va mal. Y el mundo entero será cambiado por el pueblo de Israel. Así está escrito. Literalmente, podemos graficar el apogeo y la caída de casi todas las civilizaciones en el mundo occidental y en el Medio Oriente, en base como trataron a los Yehudim. Es un modelo repetido a menudo, en que los Yehudim primero son invitados a un país y luego son perseguidos y expulsados del mismo. Como por ejemplo en Europa. En Europa fuimos recibidos precioso y cuando tuvimos apogeo, luego nos empezaron a atacar y vinieron los pogroms y el holocausto. Y ahorita, ¿qué está pasando? Ahora es Euroarabia, ¿no? ¿Dónde está Europa? Todo es impresionante. Vemos cómo se repite la historia. El que nos bendicen es bendecido y el que nos maldice le irá mal. Esto es un modelo repetido a menudo todo el tiempo. Primero son invitados, dijimos, y después tratados mal y expulsados. Lo vemos en España y los vemos en muchos lugares. Esto una y otra vez, a menudo, como vamos avanzando en la historia, en los judíos de la diáspora, lo vamos a vivir, lo vamos a ver. Por cierto, parte de este fenómeno, si nos ponemos a pensar, no es tan sobrenatural. Porque si tienes un grupo de gente viviendo contigo y es creativo y está en tu país y es creativo, es educado, motivado, dedicado, leal, creativo, tiene buenas conexiones y eres bueno con él y le permites participar y contribuir en un modo significativo, tu país se va a beneficiar. Pero si lo tratas mal, lo exprimes, le sacas cosas mal, lo expulsas, lógico, vas a sufrir la caída económica. Por eso, y por supuesto, hay muchas cosas más. Y eso es lo que vivimos día a día. Fíjense qué interesante. Thomas Newton, en el año 1700, él vivió del año 1704 a 1782. Él fue un obispo de Bristol. Él dijo así, la
la preservación de los judíos es realmente uno de los actos más indicativos e ilustrativos de los actos de la providencia divina. Y que si no, un poder sobrenatural pudo haberlos preservado de tal manera, como ninguna otra nación sobre la tierra ha sido preservada. La providencia de Dios es tan destacable en la destrucción de sus enemigos como en la preservación del pueblo judío. Vemos que los grandes imperios que en su momento dominaron y oprimieron al pueblo de Dios, todos terminaron en la ruina. Y si tal ha sido el final fatal de los enemigos opresores de los judíos, que servía como una advertencia a todos los que en algún momento o en alguna ocasión están por elevarse y comenzar su persecución. Vean qué interesante. Entonces, aquí tenemos un patrón final. El apogeo y la caída de las naciones e imperios dependerá directamente de cómo tratan a los Yehudim. Lo que es una idea impresionante, que claramente se puede demostrar en la historia humana. De estos 3 versículos de Bereshit que hemos nombrado, vemos los patrones fundamentales de la historia y claves de la historia judía. La travesía de Abraham Avinu es el ejemplo. Su vida personal es lo que nos forja, lo que nos hace, es lo que nos da la identidad como judíos. Su vida personal y la vida de los descendientes, de sus descendientes inmediatos, van a ser una mini versión o un microcosmos de lo que es la vida judía en general. O sea, que la historia temprana del pueblo judío comienza en el libro de Génesis, desde el capítulo 12, cuando Hashem le habla a Abraham por primera vez y continúa hasta el final del mismo libro, hablando con la muerte de Jacob y de Yosef, de José el soñador, de Yosef Atzadik. Este segmento puede ser descrito como la creación de ¿qué? Aquí, todo este pedacito, desde que Hashem llama a Abraham hasta la muerte de Jacob y Yosef, podemos describirlo como la creación de la familia de Israel, del pueblo judío, como la formación y el forjamiento de la familia del pueblo de Israel, del pueblo judío, el cual en el libro Éxodo se convierte en una nación. Nos convertimos, al salir de Mitzrayim, nos convertimos en una nación. Ya hemos estudiado que Abraham nació en Ur Kasdim, ¿verdad? En Mesopotamia. Y en Mesopotamia vemos actualmente que es Irak. Y luego se mudó con su padre a Harán. Actualmente es el norte de Siria o el sur de Turquía, desde donde posteriormente Hashem le ordenó ir a Canaán, la tierra prometida, la cual se convirtió luego en la tierra de Israel. Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Eso lo dijo en Bereshit 12:1, en Génesis. Y esta declaración clave y la promesa es repetida varias veces en el Sefer Bereshit, en el primer libro de Génesis. Por ejemplo, en ese día Hashem hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia he entregado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates, la tierra de los cananitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaim, los emoritas, canaititas, gashitas y yebusitas, todo puro itas. Esto lo vemos en Génesis 15, 18, 21. Y después nos dice, y a ti, a tu descendencia, después de ti, entregaré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua. Perpetua, ¿qué es perpetua? Para toda la vida.
y yo seré Hashem para ellos, para el pueblo de Israel, para los Yehudim. Y esto está escrito en Génesis 17:8, en Bereshit 17:8. Pero nosotros decimos, pero nosotros hicimos un pacto con Hashem. Tenemos que entenderlo, porque a veces no entendemos por qué nos están pasando cosas. Si Hashem nos prometió que nos cuida, ¿por qué nos trae tantas cosas, verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Decimos que el judaísmo engloba 3 ideas centrales. ¿Cuáles son las ideas centrales del judaísmo? Hashem, la Torá y la tierra de Israel. Tenemos que entender que la tierra de Israel no es un pago, ¿ok? Hashem no le dijo a Abraham, apóyame, cumple y yo te voy a dar la tierra, no. O sea, no le dijo apóyame y si el monoteísmo se expande por el mundo, te voy a dar una porción de tierra y vamos a hacer business con bienes raíces, no. Hashem le dio a Abraham Avinu y a su familia la tierra de Israel para que sea una tierra y una patria única, en donde sus descendientes deberán crear la nación. ¿Para qué? Para servir de modelo para el mundo. Señores, ahí está nuestra labor. Ahí está nuestra labor, donde debemos de ser, ¿qué? Crear una nación que servirá como modelo para el mundo. Escuchen y que nos quede bien claro eso, porque esa es nuestra identidad. La identidad que Abraham Avinu, la herencia que nos ha dejado, en donde los descendientes de Abraham Avinu deberán crear una nación que somos nosotros, que servirá de modelo para el mundo, que seremos luz para todas las naciones. La tierra de Israel es un lugar especial, es el único lugar del planeta en donde el pueblo judío puede cumplir su misión. Porque en todos lados, aunque creamos que en Cali o en México o en Colombia o en Miami o en Panamá o en donde sea, ¿estamos muy cómodos? No, nuestra misión está aquí. Nuestra misión está en Israel. Una nación modelo no podría formarse en ningún otro lugar. Por esto es muy importante entender la relación del judaísmo con nuestra tierra. Y dado que es un lugar especial, un lugar sensible a la espiritualidad, un lugar con un enorme potencial, también es un lugar donde nos tenemos que comportar como luz para las naciones. Y aunque estemos fuera de Israel, ¿qué dijo Hashem? Basuli Migdash, Beshahati Betoham. Me vas a hacer un Migdash y voy a posar con ellos. Exactamente. Nosotros somos un Mishkan donde estemos. Debemos ser luz para las naciones. Tenemos que comportarnos diferentes. Tenemos que ser diferentes. ¿Y qué nos dice acá? Porque la tierra a la que vas para poseerla no es como la tierra de Egipto que dejaste. Los ojos del Akadosh Baruj Hu están ahí, siempre están en ella. Están en nosotros, en cada lugar donde nosotros hagamos ese Mishkan, Akadosh Baruj Hu va a estar ahí. Y entonces a los Yehudim les fue entregada esa tierra solo debido a su misión. Si abandonamos esa misión, ¿qué dice? Perderán la tierra. Si abandonamos la misión que Akadosh Baruj Hu nos pidió, Akadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel se viene abajo. El pueblo Yehudí vivirá y prosperará en su tierra. Y solo si mantenemos esa relación con Akadosh Baruj Hu y llevamos adelante la misión de Abraham. Entonces, como está escrito en Deuteronomios 11, 13, 17, y si escucharás mis mandamientos, es aquí nuestro papel como pueblo y como lo que queda y lo que sigue del pueblo de Israel, lo que es Abraham Avinu, la herencia que nos dejó Abraham. Y si escuchares mis mandamientos que te ordeno hoy, entonces proveeré lluvia para tu tierra y en tu debido tiempo para que puedas recoger tus granos, tu vino, tu aceite y comerás y estarás satisfecho. Y nos bendecirá y nos protegerá y nos cuidará siempre. Pero no seamos, que nuestros corazones no sean seducidos y se desvíen, porque la tierra no producirá su producto y seremos expulsados rápidamente de la buena tierra que Hashem nos dio.
En cualquier lugar. Puede ser la buena tierra en Cali, la buena tierra de México, la buena tierra de Panamá. Cualquier tierra que Hashem nos esté dando. En ese momento seremos expulsados si no escucháramos sus mandamientos. Entonces debemos que nuestra identidad es esa. Escuchar y ser. Cumplir con la misión que le tocó a Abraham Avinu y continuar con esa misión. Entonces, la primera parte de la Torá, Hashem habla constantemente sobre darle la tierra a Israel. Y ya se me está acabando el tiempo y tengo una clase después y no he acabado. Entonces, de hecho, la Torá, el comentarista Rashi, ¿qué nos dice? Nos hace una pregunta al respecto y nos dice en la Torá, en Génesis 1:1, ¿por qué Hashem entonces empieza con la creación del universo? Si la Torá es un libro de teología para los Yehudim, para los judíos, ¿por qué no empieza entonces desde la creación de la nación judía? ¿Por qué empieza desde la creación? Y es una respuesta interesante, qué bonita, miren. Para inmediatamente seguir con la historia del Éxodo, o sea, vean qué interesante, podíamos haber empezado la historia del Éxodo y todo esto, ¿no? Pero Rashi responde que el futuro de las naciones del mundo le dirán al pueblo judío, ustedes son unos ladrones, le han robado a la tierra a las naciones cananitas. Y es por eso que Hashem comenzó el relato de la Torá con la creación del universo. Para decirle al mundo entero, yo soy Hashem, yo soy el creador del universo, todo es mío, yo elijo a quién darle la tierra de Israel. Yo elijo a quién darle y a quién elegir. Yo elegí al pueblo de Israel y yo elegí a él para darle mi tierra. Entonces, casi todas las naciones del mundo se basan en ese argumento y se quieren quitar la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando invaden las naciones con revolución y con pelea y guerra, posesiones, se ganan la tierra. Sin embargo, el pueblo judío no se basa en esos argumentos. El pueblo de nosotros nos basamos en la promesa de Akadosh Baruj Hu. Y es un argumento moral, porque Hashem es Hashem. Y Hashem, por definición de verdad y moralidad, Hashem le dio al pueblo yudí la tierra de Israel. Y es el único argumento que el Estado de Israel podría tener, y es el más fuerte que pudo ganar todas las guerras contra sus enemigos. La Torá le da a los Yehudim su único argumento moral, que es la posesión de la tierra. De hecho, los primeros fundamentos del Estado moderno de Israel, aunque no eran religiosos, estaban profundamente impregnados con la idea de la herencia de la Torá, del pueblo de Yehudí, de la conexión esta que hablamos con la tierra de Israel. La primera persona que se encargó y ocupó, fue el primer ministro David Ben-Gurión. Él entendía la necesidad de basar un Estado israelí moderno, incluso secular, pero basado por la Torá y en la tradición judía. Después de que Abraham llegó a la tierra prometida, se encontró con un dilema. ¿Cuál fue su dilema? Abraham, su esposa Sara era estéril. Sin embargo, le habían dicho que iban a tener muchos hijos. Entonces le dieron a Agar para que tenga hijos, pero sus hijos no siguieron la misión que Akadosh Baruj Hu dijo. Entonces por eso vinieron los milagros y por eso nacieron el pueblo de Israel con milagros. Por eso nació el pueblo de Israel, porque Ismael no cumplió con la misión que tenía que haber cumplido. Entonces, Ismael no continuaría con esa misión de Abraham. Él se marchó y encontró su propio linaje. Y fue bendecido. Y esto está registrado también en el capítulo 16 del Bereshit. Pero cuando miramos atrás la historia, ¿qué vemos? El pueblo de Israel, dos grandes credos monoteístas salieron después de ahí, que fue el judaísmo durante los últimos 2000 años, y vino el Islam, y de ahí luego salieron los cristianos. El Islam es una religión que se originó en los pueblos árabes. Y de ahí, ¿quiénes salieron de ahí? ¿De dónde salió? De Ismael. Pero él no cumplió con la misión. Estamos nosotros para cumplir la misión. Y para sellar la clase que ya se acaba, amigos, esta es nuestra misión que tenemos. Esta es nuestra herencia. Esta es nuestra identidad. Debemos de cumplir con nuestra misión.
la misión que nos dejó Akadosh Baruj Hu, la misión que nos dejó Hashem, la misión que le dejó ¿a quién? A Abraham Avinu. ¿Cumplió con qué? Con su promesa. Debemos de cumplir con la promesa. Tenemos que ver todo eso. Debemos de cumplir con la promesa y seguir totalmente lo que Akadosh Baruj Hu nos pidió. Así es, amigos. Yo creo que nos vamos a despedir. Voy a poner los micrófonos. Shirley, ¿todos los miércoles es la clase? Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Todos los miércoles, hora Colombia. Los invito para que inviten a todos sus amigos, a toda su familia, a todos. Los invito. Esta es una clase de las raíces de nuestras ¿Ingresamos con el mismo código de Zoom? ¿El mismo ID? Sí, con el mismo link. Siempre va a ser el mismo link. Siempre va a ser el mismo link. Y pueden invitar a todos sus amigos, a todas sus familias. Es para hombres y mujeres. El que quiera compartir puede venir con mucho gusto. Es bienvenido. No hay ¿cómo se llama? Selección de chiquitos, adultos, nadie. Todos son bienvenidos. Muy bonito, y gracias. Gracias. Cierro, tengo otra clase. Cuídense mucho. Depende de qué país. Gracias, Shirley. Baruch Hashem, cuídate. Bye, bye. Gracias. Para mí, Siempre es un placer ver.